Perfecto, gracias. Bueno, acá estamos presentando nuestra ponencia Uso de TICs en personas con TEA. Bien, arrancamos por eso, de qué vamos a hablar, ¿no, Vale? Sí. Vamos a hablar de cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden servir para pensar en personas con condición del espectro autista, fomentando la motivación y aprendizajes significativos. Entonces acá mostramos el temario, ¿no? De estas cosas que son las que va a rondar la charla del día de hoy. Motivación, aprendizaje significativo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs, y la condición del espectro autista. Cómo todas estas cosas se aunan para pensar las prácticas educativas de una mejor manera. Exacto. Bien, partimos de la base de qué es la motivación. Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Entonces lo que pensamos es que, bueno, es como viene a ser como lo que dice ahí los engranajes, el motor que comienza a mover la actividad, nuestra actividad, para comenzar a trabajar. Los que nos llevaría a la acción, digamos. Pero, ¿cuál sería nuestro motor interno? ¿No? Bueno, el cerebro, claramente. Y sí, claro. ¿No? Es como lo que rige todas nuestras conductas, nuestras acciones, bueno, todos parten de ahí. ¿Pero de qué áreas? Bueno, el circuito de Papez, el circuito amigdalino, el sector hipotalámico, las neuronas dopaminérgicas, que son las que nosotros vamos a tomar hoy para hablar de esto. Bien. Entonces acá tenemos el circuito dopaminérgico, Sí. ¿bien? Que se da en estas tres fases, más o menos, ¿no? Y tenemos ese bucle, digamos, ahí que daría una indicación de que eso vuelve a suceder una y otra vez. ¿Verdad, Exacto, Mari? exacto. La dopamina se arranca a segregar en el cerebro porque una acción es considerada placentera. Voy a hacer algo que me interesa. Nos conectamos hoy acá, por lo pronto porque pensamos que iba a estar bueno. Cuando realizamos una actividad placentera, aumenta la dopamina en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema límbico en este caso. Y luego de realizada la actividad, la huella anémica que deja esa actividad nos da el deseo de volver a realizarlo. Y bueno, y esto es lo que pasa a nivel cerebral, ¿no? Se vuelve a generar. Entonces, ahí que tenemos, si bien una idea de que algo puede ser placentero, ¿no? Eso queda registrado en nuestro cerebro, ahí evocamos, ¿no? La memoria, piensen en todas las recuerdos que ustedes puedan tener relacionados a la educación, ¿no? A, bueno, una maestra o una profesora que los inspiró, que los motivó, que les contagió como esas ganas de querer aprender y querer saber más sobre una misma temática de repente. Y podemos pensar también en los recuerdos y evocar esos recuerdos de profesores que capaz que no estuvieron tan buenos, de capaz yo nunca fui muy buena en matemáticas, y bueno, aquel profesor que me machacaba, pero no me motivaba, no me inspiraba, no me contagiaba, todo eso que yo necesito para generar un recuerdo emotivo de querer volver a realizar esa actividad que fue placentera, fue motivante, yo sentí que me superé, yo sentí que aprendí, yo sentí que la pasé bien. Sin dudas. Entonces, bueno, lo que queremos llegar es a que en el sistema límbico se une entonces la emoción y la memoria, ¿no? Porque el sistema límbico es el encargado de, dentro de nuestro sistema nervioso, de manejar las emociones. Entonces, allí, entre la emoción y la memoria, se encuentran estos aprendizajes significativos. Y bueno, partemos de esa base, ¿no? Vamos a partir desde allí como base neuronal. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos? Hay que unir todo este tema. Porque esto me pasa a mí, te pasa a vos, nos pasa a todos. Todos tenemos recuerdos y evocamos cosas desde nuestra memoria emotiva. Bien, pero ¿qué pasa cuando unimos eso a los aprendizajes? Obviamente, yo voy a tener más ganas de estar o de aprender algo que me inspira, que me gusta, que yo sé en que lo que soy buena, pero cosas que capaz que no las voy a querer dejar un poco para ahí, un poco de lado. Pero ¿qué le pasa a las personas con condición de espectro autista? Acá se generan algunas particularidades que son bien propias de la condición del espectro autista, las cuales dificultan, y es verdad, a veces son barreras para presentar nuevos aprendizajes. Por ejemplo, una de las características son los intereses rígidos y restringidos, ¿no? Que presentan las personas con condición de espectro autista. Capaz que
un poco para acercarse a la problemática, estos que están muy fijados el interés en una temática o en un objeto particular. Por ejemplo, los dinosaurios. Y todo tiene que rondar y todo tiene que girar, ¿no? Que es como monotemático. Capaz que algunos de ustedes conocen algunas series como Atypical, donde él está muy centrado, su interés muy restringido en los pingüinos y en la Antártida, y como que rumea y piensa todo el tiempo en relación a eso, ¿no? Baja flexibilidad, ¿no? Está la baja tolerancia a los cambios en el entorno. A una necesidad de que las rutinas sean bastante inamovibles para generar como confianza, seguridad, como para poder realizar las actividades de mejor manera. Y claramente esto, para proponer un tema nuevo, una actividad nueva, es una barrera. Sin duda, también las alteraciones sensoriales, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con cómo se nos presenta la información del entorno, ¿no? Los ambientes con mucho ruido, con mucha luz, cómo eso dificulta también las dificultades, bueno, específicas, ¿no? En lenguaje de comunicación y también para establecer vínculos. Todo esto claramente son dificultades que acarrea el sujeto cuando se enfrenta al aprendizaje. Porque hablamos, sí, de las particularidades de las personas con condición del espectro autista para lo vincular, pero en el aprendizaje, estos son barreras específicas. Y desde ahí partimos. Bien. Pero ¿por qué las TICs? ¿Por qué lo unimos con las TICs, no? ¿Por qué las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Qué nos dan, digamos, las tecnologías? ¿Qué son? Bueno, son todos estos dispositivos que usamos nosotros a diario y que hoy en día los tenemos bastante incorporados. Pero ¿cómo podemos pensarlo para traspolarlo, bueno, a entornos educativos? Bueno, pensar que los chiquilines son nativos digitales, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo un chiquilín de 2 o 3 años puede manejar el teléfono, el celular y abrir YouTube y todo eso mejor que cualquiera de nosotros? Bueno, sí, porque el aprendizaje es muy intuitivo, porque el acceso es icónico, entonces yo no necesito saber leer ni escribir para saber cuál es y recordar cuál es el logo de YouTube, por ejemplo. Exacto. O para cuál es el logo de WhatsApp, o cuál es el logo con el cual yo aprieto y toco con un dedo ahí y puedo mandar un audio, ¿no? Y el acceso a eso es universal. Ahí vemos, ¿no? En la foto a una niña, ¿no? Arrastrando algo simplemente con un dedo, puedo generar muchos accesos a distintos entornos. Sí, que trasciende las barreras prácticas, las dificultades motoras, que ayuda mucho a acercarse al conocimiento desde algo más sencillo, ¿no? Sí. Para más intuitivo en esto también de que favorece los tiempos propios de aprendizaje. Yo siempre hablo de esto, yo soy muy mala con la letra, muy mala con la prolijidad, y tenía que borrar muchas hojas y se me rompían, y bueno, y esto es bastante más como gratificante en esto que es más accesible, ¿no? Y es más sencillo y es más amigable con las dificultades en el aprendizaje. Porque brindan gratificación inmediata cuando haces algo bueno y porque se puede volver a realizar. Entonces, una actividad, un juego se puede volver a realizar muchas veces y esto permite que los tiempos sean propios en el aprendizaje y permite también autonomía. Permite este tipo de trabajo y esto, bueno, colabora mucho, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en, bueno, las particularidades que hablamos recién de condición del espectro autista, ¿no? Esta baja tolerancia a la frustración. Bueno, si yo tengo que borrar y se me rompe la hoja y estoy intentando una y otra vez y me queda esa huella ahí de que no pude, de que me sale mal, bueno, podemos trabajar y mediar un poco eso para después llegar a mayores niveles de tolerancia a la frustración, pero bueno, en el medio, si no se vuelve muy frustrante y la caída es muy grande para la persona, entonces hay que poder tolerar eso, y eso es un caminito, digamos, que se tiene que ir haciendo, y lo podemos hacer con las TICs. Sí, por esto que a nosotros nos gusta mucho decir que no podemos frenar el avance de las TICs, de las tecnologías, lo que sí podemos, y está bueno que hagamos, es usarlas como rampas para generar aprendizajes significativos en personas con diversidad funcional, como se ve allí, ¿no? Sí, no solo en personas con condición de espectro autista, a esto queremos ir, ¿no? Que el acceso universal, ¿no? La necesidad de gratificación, el acceso a la autonomía, el lenguaje icónico, porque no solo las personas con condición del espectro autista tienen dificultades en el lenguaje y comunicación. Muchas personas con diversidad funcional, pensemos en personas con síndrome de Down, con retardo mental leve, moderado, presentan las mismas dificultades y se pueden adaptar los entornos educativos pensando en las necesidades de las personas con diversidad funcional. Bueno, ¿cómo podemos pensar
acercar los contenidos de una manera más icónica, más lúdica, Sí. Más accesible, Más agradable, más ¿no? agradable, usando las TICs a las personas con condiciones perrotistas. Y esta es nuestra propuesta, una planificación estratégica personalizada, un plan creado para la persona, para el individuo en sí mismo, ¿no? Tomando como medio a las tecnologías. A sabiendas de que no todo uso de las TICs es terapéutico. Obvio. No basta con mirar una compu o una tablet para que sea terapéutico. A sabiendas también de que es necesario que haya un acompañamiento técnico, que esté mediado ese aprendizaje y pensar en el sujeto, en sus particularidades, planificar, establecer objetivos, evaluar y reevaluarnos constantemente, ¿no? Esto es bien importante. Sí, totalmente. Y que esto no elimina el uso de otras técnicas también. Claro. No es que, bueno, porque somos malos prácticamente, Mari, vamos a sacar todos los cuadernos de tu vida y no vas a escribir nunca más en un cuaderno para no borrar. No. Sigo escribiendo. Esta es la mediatización. Las TICs son una de las herramientas que podemos usar e incorporar para ir trabajando todas estas cosas, pero existen más. Pero para eso, bueno, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber cuáles son las características específicas del sujeto, cuál es la familia en la que está inserta, inserta y cuál es el uso de las TICs que pueda hacer esa familia, acompañar a esa persona, ¿no? Los técnicos y los centros educativos, es decir, bueno, yo en mi centro educativo, ¿puedo integrar esto a mi clase? Para generar mejores, un acercamiento, digamos, a nuevos aprendizajes o no. O yo realmente no me llevo bien con las TICs, no lo puedo hacer, porque también si uno no tiene el manejo y no explora las aplicaciones, no busca, ¿no? Y no tiene un gusto como nosotros, que también nos gusta mucho, es difícil contagiar a otro a que le guste y acercarle algo que también para nosotros nos genera es desconocido. Entonces, es muy importante saber cuál es el acercamiento de la familia, de las instituciones, porque a veces podemos proponer cosas que quedan medias descolgadas porque la gente no se les puede apropiar. Claro, y por eso es importante también pensar en esto, ¿no? En todos estos elementos, en controlar tiempos, en controlar las temáticas adaptadas siempre a la edad y al contexto, y también los elementos sensoriales para favorecer el aprendizaje. Bien. Y es en esto que nos centramos para las TICs y para todas nosotras. Pensamos que es importante propiciar modelos educativos inclusivos, centrados en la motivación y en las necesidades de las personas. Modelos centrados en la persona y en su interés, no partiendo de los técnicos, sino del sujeto y de sus posibilidades de acceder desde la motivación, desde los núcleos dopaminérgicos, al aprendizaje de una manera más saludable también. Bien, y esto que les decía yo hace un rato, no podemos motivar a otros si no estamos motivados. Es muy importante tener un primer acercamiento de los técnicos a las TICs, explorar pensando en la persona para después presentar una hora tecnológica acorde a esa persona, a sus necesidades. Esto no es replicar un modelo para todos, ¿no? Tenemos que explorar cada caso. Y encontrar cada uno su propio bucle dopaminérgico para también como técnicos ser agentes replicadores de buenas prácticas que también nos motiven. Por ese lado, y hasta acá llegamos. Muchas gracias desde Montevideo, desde Uruguay. Esta es nuestra propuesta desde Centro Batoví. Muchas gracias.